Milei junto a Marcela Pagano destrozaron a los políticos y empresarios prebendarios. Acá nosotros, entre otras cosas, vamos por una nueva doctrina de seguridad. Acá se acabó el zafaronismo, acá se acabó la complicidad con los políticos ladrones y la contracara de esto es el que las hace las paga. ¿Querés escuchar a un kirchnerista? Porque a mí me pareció insólito una declaración de Agustín Rossi en donde te dice que vos, y bueno, y el espacio libertario, debería hacerse cargo de los 4 años del gobierno de Macri. ¿Escuchaste eso? Vamos a escucharlo. Simplemente a los opositores lo que le quiero decir es lo siguiente. Ellos gobernaron 4 años en la Argentina. Pasaron del gobierno de Macri a la oposición a criticar a nuestro gobierno de un día para el otro sin un paso intermedio. El paso intermedio que todavía necesitan los argentinos es que expliquen por qué gobernaron tan mal. Todavía ninguno de ellos explicó por qué gobernaron tan mal en tan poco tiempo. ¿Quién se hace cargo de los 4 años de Macri? Alguien se tiene que hacer cargo. Rodríguez Larreta, Bullrich. No se van a hacer cargo. Milei no se va a hacer cargo, que dice que él con Patricia Bullrich y Macri iría a cualquier lado. Entonces todavía los argentinos están esperando una autocrítica de los 4 años de gestión de Macri. ¿Por qué gobernaron tan mal? ¿Por qué encontraron un país desendeudado, con baja desocupación y en crecimiento económico, y devolvieron un país con endeudamiento, con desocupación y en recesión económica? Bueno, está metido ahí adentro. ¿Por qué no te haces cargo vos que a ver. con Macri y Bullrich vas a cualquier lado? Primero, no me puedo hacer cargo porque yo no era parte de ese gobierno. Primer punto. Segundo punto, yo fui muy crítico del gobierno de Mauricio Macri. Muy crítico. Ahora bien, lo que sucede es que no soy un cavernícola. No critico porque, digamos, o sea, si no soy yo lo critico. Yo tengo mi evaluación de lo que pasó en el gobierno de Macri. Mi evaluación sobre lo que pasó en el gobierno de Macri es que Macri tenía una dirección correcta, y le erraron en la secuencia y en la velocidad. Ahora, ¿por qué le erra en la secuencia y en la velocidad? Bueno, porque el primer lastre con el que se encuentra Mauricio Macri es que tiene que poner a Prat Gay de ministro de Economía. O sea, que le cambie el nombre a la función, se llamaba ministro de Hacienda. Sí, sí. Entonces, ¿y quién se lo pone ese ministro? Carrió. Recordemos que Prat Gay hacía campaña con Tumini y Donda. Le calzaron ese muerto ahí. Entonces, digo, a ver, Macri tuvo que cargar con el lastre que son los radicales. Los radicales son la internacional socialista. Es decir, son parte del problema. O sea, los radicales son parte del problema argentino, no de la solución. Son parte de la decadencia argentina. Marcela, con lo que dice? En muchas cosas coincido con Igual Javier, déjame pero terminar el solo para decirte argumento, algo. please. Sí. No, seguí, Javi, seguí. No, a Laura le dije. que- No, Entonces, dale. ¿qué es lo Bueno, que pasó? es como para que dialoguen No, entre no, ustedes. pero a lo que voy es lo siguiente. Entonces, después tenés la coalición cívica, es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, o sea, es más lastre todavía. Y después lo otro que tenés es un grupo dentro de esa coalición que quiere hacer la misma cosa que hizo Macri, digamos, y falló porque justamente, digamos, esto del consenso, del diálogo, de todo lo tibio no vas a ningún lado. Es decir, vos tenés un objetivo, vas y tenés que ir para allá. Y cuando vos tenés esto de los consensos y todo, es como una cinchada. Si todo lo que tiran tienen el mismo fuerza, ¿qué pasa? Se caen todo al piso. Bueno, es lo que pasó con el gobierno de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿por qué? El motivo por el cual yo nunca entré a Juntos por el Cambio porque considero que es un espacio condenado al fracaso, porque termina siendo básicamente el mismo modelo socialista, pero de buenos modales. Bien. Entonces, eso está condenado al fracaso. Entonces, por eso nunca pertenecí. Y una de las cosas que yo dije es, yo entiendo esto, y a partir de eso es que yo propuse crear un nuevo espacio donde yo ponía toda la estructura, que al final la estructura tenía, porque si estoy en 23, 24 distritos, quiere decir que estaba. Después vamos a hablar de eso, de Sí. la performance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, Sí. yo le dije, mirá, hagamos un nuevo espacio y lo dirimimos en una interna y el que gana gobierna y el que pierde acompaña. O sea, sí, digo, yo digo, o sea, de vuelta. Hay una parte... ¿Demonizado, Javier? ¿Te sentís demonizado?
¿En qué términos? O sea, la verdad que la gente que haga lo que quiera de mí, ¿qué me importa? Hoy salió un anticipo de un libro que se Pero llama de El Loco. vuelta, a ver, que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es la única realidad acá? ¿Cuál? Es que los únicos que hicimos propuesta acá somos nosotros. Los únicos que discutimos los problemas de la gente somos nosotros. Entonces, si quieren discutir cuestiones, digamos, de lo que se le dé la gana, que discutan. O sea, yo estoy para poner de pie a la Argentina y que en 35, 40 años seamos una potencia. Yo la Esa única es la discusión crítica que traje. escuché y que vi de esa etapa de la que haces alusión y que me pareció muy desagradable en muchas cosas, pareciera que la única crítica que le hacen a Javier es que quiere a sus perros. Nos desayunamos con la candidatura de Massa acostado en su cama durmiendo con un perro. La Bueno, verdad que no acá entiendo. Silvia hizo, ¿cómo se llamó tu sección? Perrolandia. No, perronistas. Los perronistas. ¿Sabés qué, Silvia? Habla A de mí la derecha. está bien, el pero a mí me libro. parece simpaticísimo todo lo que quieras. Independientemente de ¿A la vos te parece revista. que este país está para que hablemos de si a Javier o a Massa le gustan los perros? A mí me Bueno, encantan los perros, pero están pasando... el A ver, tema de la más de la derecha mitad de los chicos mesiánica se me muere de parece hambre en un Argentina. tema, Más de la Marcela. mitad de los chicos se muere de hambre, Silvia, en Argentina. Más de la mitad. Y es más, te quiero decir una cosa. A mí me gustaría hablar de la poca transparencia que hay en los gobiernos. Yo no me voy a hacer cargo, como dicen, por estar acompañándolo a Javier, de la suciedad de los que administraron antes. ¿Por qué te digo de la suciedad? Por ejemplo, algo que está pasando ahora y que me parece que a todos los periodistas nos tiene que preocupar. Sigo siendo periodista y Sí, seguiré sí. siendo periodista. ¿Y vas a seguir siendo? Por supuesto que sí. Ok. Hablemos de la tasa a la cual nos estamos endeudando con China. Ujú. ¿Por qué la Y esconden? la opacidad de lo que nos de la contraprestación, ¿no? Digo, ¿qué nos piden a cambio? ¿Qué están haciendo? O sea, estamos negociando un país con China, el peronismo con China. ¿Te das cuenta que no podemos hablar ni de peronismo ya? Javier habla de radicales, yo ya no sé ni dónde están los radicales. Son Ahora, fuerzas que se Marcela, unen porque quieren llegar al poder y permanecer. Me da la Sí, sensación en eso con- son lo mismo, ¿no? Lo que hay que entender es que la realidad lo único que hacen es prestarse el poder. Porque cuando vos los mirás, todas sus peleas son peleas por los cargos, por los lugares. Es decir, la gente está totalmente en otro lado. Por eso nosotros una de las cosas que decimos, mirá, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Ese es Sí, nuestro porque concepto. también ¿Por tenés qué? los empresarios, ¿no? Bueno, a ver, Déjame un poquito que pero le pregunte ¿qué algo, parte de los empresarios? algo a Porque, digamos, Marcela. esa es una discusión Que había un interesante. tema interesante con China. Por ejemplo, Javier, vos decís, bueno, hay que pasar una motosierra a la obra pública, ¿no? Y eso sabe cómo pone incómodo Bueno, a los ¿cómo se empresarios hace? prebendarios de la construcción. Exacto. ¿Cómo se hace para enfrentar eso? ¿No? Porque ellos dicen es inviable. Haciéndolo, en vez de hacer negocios con el empresariado, permitir al empresariado que haga los negocios en la actividad privada, no asociándose con el Estado. Digamos, se intentó hacer, a mí me gustaría saber por qué no se hizo en la anterior gestión, y hablo de Mauricio Macri, la posibilidad de ir a una obra pública administrada a la chilena, en donde el que sabe hacer obra pública, que no es el Estado, entonces no se tiene que llamar obra pública, sino obra privada, se encargue de hacer la obra privada. Son las empresas. Es una de las principales fuentes de corrupción de Argentina y Sin seguimos duda. insistiendo de que esta es la Bueno, parte buena de Lázaro administrarlo Báez así. Es eso, ¿no? Entre otros, Entre Laura, otros, entre otros. entre otros, Porque sin estamos duda. todavía los periodistas investigando, si la justicia un poquito remolona. Sí. Pero es muy bueno que Marcela levante ese punto. Porque vos sabés que una de ¿Cuál las cosas... punto? ¿El de la obra pública o el de China? la eliminación de la obra pública para ir Sí. al sistema de Sí, iniciativa ahí privada vas a chilena. tener un No, lobby muy, digo, muy obvio que fuerte, digamos, ¿no? o sea, la CAC, digo, va a estar súper enojada. La Cámara Argentina de Construcción. Claro. Y sí, pero hay que ver si la última letra es construcción o corrupción. Entonces, el problema es... Están chochos mirándote del otro lado. Bueno, está No bien, sé, pero te digamos, o aplaudieron sea, el otro día, no sé si los viste. no Estaban sé, los digo, titulares de la Cámara, ¿te bueno, aplaudieron? digo, no Yo sé, los vi. hay que verlos. ¿Fuiste a la reunión anual de la Cámara de la Construcción? No, No, de Sisip. fuimos a Sisip, Ah, que es estaban otra ahí. cosa. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que entender es que, por ejemplo, el sistema en Chile funciona bárbaro. En Chile funciona a la perfección. Básicamente, Chile tenía que hacer un ajuste y quería seguir manteniendo un rol para la infraestructura. ¿Y qué es lo que hizo? Cambió el mecanismo para hacerla, que son sistemas de iniciativa privada, donde básicamente va una empresa, dice, suponete lo siguiente, que yo quiero hacer un camino desde este cuaderno hasta el vaso donde está Marcela. Entonces, ¿qué es lo que hace? Haces un anteproyecto, se lo llevas al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué hace el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, dice, sí, puede ser interesante, entonces te lo declara de interés general, porque digo, esto es del Estado, entonces te lo puede dar.
Entonces vos haces los estudios y ahí hay una parte muy interesante, porque toda la corrupción se elimina ¿dónde? Cuando haces la licitación. En esa competencia, digo, si vos tuviste acto de corrupción, tenés más costo y perdés. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que también, si vos lo haces con un sistema de construir, operar y transferir, que en las siglas en inglés es BOT, Sí, no nos pongamos tan técnicos porque ya, claro, está del digamos, otro lado, esa obra no te después puede de seguir. X años queda en manos del Estado también. Entonces, es una forma en que vos podés hacer estas obras de infraestructura, pero ¿sabés cuál es el problema con el sistema? Que se acabó el choreo. Entonces, aquellos cuanto más corrupto sea alguien, digamos, ligado a este problema, y no le va a gustar. Porque Bien. lo primero que hay que Sí, entender... sí, que tiene una larga historia todo eso. Y ¿no? además mienten sobre estas cosas, porque quiero aclarar esto. La obra pública no genera empleo, ¿eh? Es falso. Porque vos Bueno, para... el peronismo se la pasó diciendo Bueno, que pero, la obra bueno, pública pero es lo el quiero... motor pero de lo- la economía. bueno, eso es keynesianismo puro. El gobierno anterior Pero no también es lo así, decía. porque si en definitiva la No, empresa digo lo que constructora... dicen, No, no, vos no. tenés razón, está súper acertada. Lo que no es verdad es lo que ellos mienten y dicen. Si la obra la termina haciendo un privado, que contrata empleados para hacer esa obra, la está haciendo el privado. El privado la va a seguir haciendo. Lo que vamos a eliminar es el tamaño o el porcentaje que se llevan quienes no se tienen que llevar, con porcentajes que todavía no podemos saber cuáles Bueno, son. ahora de coimas. para un segundito. Es- sí. Tenemos que me parece interesante meternos en esto porque ustedes van contra un sistema y lo saben, Obvio. que es la Argentina corporativa. Sí. ¿Creen que la gente que vote la lista de ustedes, realmente ese voto va a ser contabilizado? ¿No tienen miedo a que el sistema los castigue ahí también, invisibilizando, cambiando las actas, en fin? Vos decís que también haya corrupción a la hora de contar los votos. Exactamente. Maniobras fraudulentas que nos hemos resignado y acostumbrado a creer que los votos se roben en Argentina. Estamos en Vos Argentina, fijate, Marcela. no, lo sé, y te vi trabajar esta semana y realmente me preocupé porque no te rompieron la cabeza con una piedra de casualidad. O sea, Así es. ¿en qué país estamos en que nos vamos a quedar No, y sentados naturalizamos esto, ¿eh? normalizando una violencia a un periodista que va a trabajar? Porque estaba poniendo una cámara mostrando cómo Es más, bajaban él un no lo colchón. quería decir. Bueno, pero perdón, lo voy a decir porque no. ¿Por qué tantos periodistas se quedan acá y no viajan al interior a mostrar eso? Porque tienen miedo, porque vos tenés un hijo y te arriesgás igual. Hay otros que no lo quieren hacer y que sufren amenazas. Yo soy una abanderada de la libertad de expresión. Voy a seguir denunciando cada cosa que vea y no tengo miedo. Pero no podemos naturalizar y quedarnos sentados sin hacer nada. ¿Les puedo hacer una pregunta? Si vos, Javier, sos presidente, Sí, ¿qué quedó una haces? parte pendiente de lo que preguntó Silvia. me interesa mucho el tema hacerte del esta pregunta. voto. Déjame hacerte esta pregunta con este tema que introducía Marcela. De Formosa, si no vos estoy sos hablando. presidente, ¿qué haces con una provincia como Formosa? ¿Qué haces con una provincia como Chaco ante un caso de un asesinato que involucra al poder político de una provincia? ¿Qué haces? Si no están dejando que la justicia actúe, si no están dejando que la fuerza de seguridad que tome las medidas que tiene que tomar, eso no está funcionando, por lo tanto tiene que ser intervenido, se acabó. Es decir, no, ¿y a qué? Digamos, o sea, a ver, el poder político comete delitos, está amparado, digamos, en sociedad con la justicia, y vos vas a dejar que a la gente la estropeen porque, ay no, porque la forma. Se acabó la joda. Es decir, en la Argentina nuestra, ¿sí?, de la gente de bien, no de la de los políticos corruptos que se cubren unos con otros, porque no es el único feudo. No, claro. No, Formosa no es el único feudo, no es el único feudo, digamos, Santiago del Estero. Jujuy también es un feudo. Florencio Varela también, Javier. Es decir, exacto. Entonces, lo que quiero decir es, acá nosotros, entre otras cosas, vamos por una nueva doctrina de seguridad. Acá se acabó el zafaronismo, acá se acabó la complicidad con los políticos ladrones, y la contracara de esto es el que las hace las paga. Entonces, estos delitos donde están involucrados el poder, y eso lo que hace es que el sistema no funcione, digamos, vos no podés dejar, digamos, de que avancen y hagan cualquier cosa. Eso, digo, o sea, ¿por qué? Porque esas instituciones están viciadas. Recién dijiste Jujuy también es un feudo, entonces le das la razón al kirchnerismo. ¿Milagro Sala es No. una presa política? No. Milagro Sala además tiene que estar presa, pero digo, la forma en la cual, digo, el señor Morales maneja la provincia es propia, ¿sí?, de un tirano. O sea, ¿a vos te parece bien, por ejemplo, que haya censura a los que opinan distinto? No. No. Bueno, en ningún a mí me lugar. censuraron.
¿Te que está bien. censuraron en Jujuy? Sí, exacto. Yo tenía que presentar, como yo había denunciado, yo en ese momento hacía un programa de radio, el Demoliendo Mitos, lo hacía en Conexión Abierta, y yo denuncié todos los familiares. Morales tiene cerca de 40 familiares en el Estado. Entonces yo lo denuncié. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ya en ese momento generaba convocatorias, no como las de ahora, pero Sí, sí. eran convocatorias importantes. Entonces Que se hicimos- quedan con restos de vos, me decís, ¿no? La gente te Sí, tira. Sí, no, o sea, como me quedan los brazos, parecen los brazos de un dálmata. Entonces, por los moretones que me Sí, quedan. sí, Entonces, claramente en se ese entiende. sentido, ¿qué es lo que sucede? Cuando la fundación que me llevaba hace una convocatoria, ponele, había lugar, el máximo teatro es el Teatro Mitre, se llama, tiene capacidad para 1.200 personas, se habían anotado en cerca de 20 minutos 3.000. Entonces, bueno, se hace el corte y vamos, cuando se entera la gente de Morales, nos censuran y nos sacan. Entonces tratamos de ir a la universidad. Vamos a la universidad, nos aceptan, era un auditorio más chico, creo que eran para 500. Cuando se enteran, a las 2 horas nos sacaron. Terminamos haciendo la presentación básicamente en un hotel. Con todos los problemas, imagínate toda esa Bueno, gente es que se grave, anotó. grave lo que decís. No, Javier, hay otras no, cosas más, digamos, sí, o sea, de sí, vuelta, lo que pasa 40 que familiares sabés en que el tenemos Estado, un- el No, obvio, monopolio, obvio. digamos, le dio el monopolio al hijo del cannabis. Sí, sí. O sea, con lo Sí, cual, sí, está a claro, ver, y lo sí. que quiero decir es, pero de vuelta, no me quiero quedar con cada caso puntual. Porque este problema, por ejemplo, que digamos, cuando uno tiene que ir al fondo del problema, el fondo del problema de todo esto, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Coparticipación federal de impuestos. Javier, bueno, y Marcela, ustedes saben, bueno, vos, Marcela, Sí, sabés que hay un por tiempo favor. en la tele. Y a mí me parece muy interesante lo que vos dijiste de discutir los problemas verdaderos. Por ejemplo, el acuerdo con China me parece relevante. Ahora, también es cierto que hay mucha gente que vota por otras cosas, ¿no? Que no está pensando a ver cuál es la letra chica del acuerdo con China. Y te quiero preguntar esto que lo hablamos fuera de cámara. El otro día me subo a un taxi y me dice, ¿lo vas a entrevistar a Milei? Y me pregunta el taxista, ¿es verdad que está enamorado de la hermana? No, a ver, la verdad es que... Digo, esto fue algo que dijo una periodista kirchnerista, no sé si vos lo tomaste como un ataque o no. Mira, ¿sabes qué? De vuelta, se dedican a atacar mi persona porque no tienen contrapropuesta. O sea, nosotros somos los únicos que hacemos propuestas y dicen de todo. Y dicen cualquier tipo de barbaridad. ¿Sabes qué? Que sigan hablando porque nosotros seguimos trabajando en crear una Argentina distinta. Donde los que sean los ganadores de esta nueva Argentina, ¿sabes qué? Sea la gente de bien, la que labura. Y ¿sabes qué? Y los que van a perder acá son todos los prebendarios. O sea, porque cuando yo digo casta, no es solamente los políticos chorros. No son solamente los No, políticos claro, chorros. obvio. Digamos, es una Argentina corporativa. Bien, ese es el punto. Entonces, en esa situación, digamos, donde no solo están los políticos ladrones... Bueno, de hecho, Kirchner, ¿te acordás que lo decía, no? Sí. Después lo amplió eso, pero él decía, donde vos tocás hay un curro. Pero ¿sabés qué? Bueno. Yo quiero decirles algo. Tienen poder hasta que la gente se los disputa. Yo crecí viendo todo lo que fue el entramado del caso María Soledad Morales. Sí, claro. Impensado que cayera ese feudo. Cayó. cierto, es cierto, es Cayó. cierto. Y nosotros queremos ofrecerle a la gente la alternativa mediante el voto de que les disputen el poder. No podemos quedarnos pensando que criamos hijos para que se vayan a estudiar al exterior, porque nos vamos a sentir más tranquilos si se van. No es la solución. Bien. Es estar adentro, saber votar y también comprometerse cada uno desde el lugar que tiene dentro Bueno, de la muy sociedad. valiente de tu decisión, ¿eh?